Queremos simplificar las siguientes expresiones. Para simplificar esta primera expresión, aplicamos la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí. 1 elevado al poder de m dividido por 1 elevado al poder de n es igual a 1 elevado a la potencia de m menos n. Entonces, cuando la división y las bases son iguales, restamos los exponentes, y siempre es el exponente superior menos el exponente inferior. Entonces, mirando nuestra fracción aquí, observe cómo tenemos tres cocientes, uno con base 3, uno con base a y uno con base b. Y antes de aplicar la propiedad del cociente, escribamos 3 como 3 al primero. Entonces, 3 al primero dividido por 3 al negativo, es igual a 3 elevado a la potencia de 1 menos 1 negativo. Y luego tenemos 1 al segundo dividido por 1 elevado a la potencia de 5 negativos, lo que equivale a 1 elevado a la potencia de 2 menos 5 negativos. Y luego finalmente tenemos b al negativo dividido por b al tercero es igual a b elevado a la potencia del negativo 1 menos 3. Entonces, esto es igual a 3 elevados al poder de 1 menos negativo 1 es 1 más 1 o 2, a elevado a la potencia de 2 menos 5 negativo que equivale a 2 más 5 o 7, y b elevado a la potencia de 1 negativo menos 3. Así que hemos elevado al poder de los 4 negativos. Al expresar una expresión simplificada, debemos usar solo exponentes positivos, por lo que ahora aplicaremos la propiedad de exponente negativo que se muestra aquí. 1 elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre 1 elevado a la potencia de m positivo. Una forma de recordar esta regla de exponente es escribir una m negativo como fracción con un denominador de 1, y luego si movemos al negativo m hacia abajo al denominador, el signo del exponente cambia. Entonces, si escribimos esta expresión como una fracción, el denominador es 1, entonces si movemos b a los 4 negativos hacia abajo al denominador, el signo del exponente cambia. También podemos evaluar 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, lo que equivale a 9, y por lo tanto la expresión se simplifica a 9 al séptimo sobre b elevado a la potencia de 4 positivo. Observe cómo la hasta la séptima permaneció en el numerador porque tiene un exponente positivo. Ahora veamos la siguiente expresión. Para esta expresión no podemos simplificar primero la fracción porque observe cómo el numerador se eleva a la potencia de 3 negativos, el denominador se eleva a la potencia de 1 negativo. Entonces, primero aplicaremos la propiedad de potencia de los exponentes que se muestran aquí. A elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m veces n. Entonces, cuando tenemos poderes por poderes, multiplicamos los exponentes. Sin embargo, debes tener cuidado aquí con los dos negativos. Este negativo 2 es realmente negativo 2 elevado al primer poder. Ahora multiplicaremos todos los exponentes en el numerador por 3 negativos. Entonces tendríamos 2 negativos elevados al poder de 1 3 veces negativo, que es negativo 3, x elevado al poder de negativo 4 veces negativo 3, y elevado al poder de negativo 3 veces negativo 3. En el denominador, multiplicaremos todos los exponentes por 1 negativo, por lo que tendremos x elevado a la potencia de 2 veces negativo, y elevado a la potencia de 2 veces negativo, y z elevado a la potencia de 2 veces negativo. Entonces en el numerador tenemos 2 negativos. Elevado al poder del negativo 3, x elevado al poder del negativo 4 veces negativo 3, que es positivo 12, y elevado al poder del negativo 3 veces negativo 3, que es positivo 9. En el denominador tenemos x para los dos negativos, y para los dos negativos, z para los dos negativos. Observe cómo solo tenemos la base de 2 negativos en el numerador y tiene un exponente negativo. Entonces moveremos la base de 2 negativos elevados a la potencia de 3 negativos hacia abajo al denominador, lo que cambiará el signo del exponente a 3 positivos, entonces en el denominador tenemos 2 negativos elevados a la potencia de 3 positivos. Observe que aquí tenemos un cociente que involucra sí y un cociente que involucra y. Cuando aplicamos la propiedad del cociente del exponente que se muestra aquí y cuando restamos los exponentes, tenemos una fracción, el resultado está en el numerador. Entonces x al duodécimo, dividido por x entre los dos negativos, es igual a x elevado a la potencia de 12 menos 2 negativos en el numerador. Entonces tenemos y hasta el noveno, dividido por y entre los dos negativos, que es igual a y elevado a la potencia de 9 menos 2 negativos en el numerador.
Y luego todavía tenemos z para los dos negativos. En el denominador, para expresar esto usando un exponente positivo, lo moveremos hasta el numerador y, por lo tanto, tendríamos z elevado a la potencia de 2 positivos en el numerador. Y finalmente, simplificaremos estos exponentes. Entonces hemos elevado x a la potencia de 12 menos 2 negativos, que es 12 más 2 o 14. Y luego hemos elevado a la potencia de 9 menos 2 negativos, que es 9 más 2 u 11. Y tenemos z al cuadrado. En el denominador, tenemos 2 negativos elevados a la potencia de 3, que es igual a negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2, que es negativo 8. Entonces, esta es una forma para la expresión simplificada, pero también podemos escribir esto con un signo negativo delante de la fracción, como negativo x al 14 y al 1, z al segundo, todo sobre un positivo 8. Cualquiera de estas dos últimas expresiones se considerará la forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.